Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-116, capítulo 116. Capítulo 116. Al menos no fue vergonzoso. 3. Entonces es la técnica de lesión interna. Interesante, ¿es esto lo que llaman, la necesidad es la madre de la invención? Patrick dejó escapar una sonrisa. La técnica en sí no era nada especial. Pero el hecho de que quienes practican artes marciales en un mundo completamente diferente, después de mucha deliberación, hubieran llegado a la misma respuesta que los estudios marciales de Jianghu, era interesante en sí mismo. En cualquier caso, la técnica en sí no era sorprendente. Sin embargo, eso fue desde la perspectiva de Patrick. Hola, Patricio. C.E. Alex le habló con cautela. Entonces, si aprendemos de ti, ¿podemos hacer ese tipo de cosas también? Patrick giró la cabeza para mirar. Allí, Alex y los otros colegas lo miraban con ojos brillantes. Incluso el profesor Leite aguzaba las orejas por detrás. Al ver esto, Patrick suspiró y dijo: simplemente quédate con lo que estabas haciendo. Simplemente quédate con lo que estabas haciendo. ¿Por qué no sería bueno aprender? Bien mi culo, ¿qué va a hacer un espadachín aprendiendo a usar sus puños? Podemos volvernos más fuertes. ¿No es útil explorar la diversidad de técnicas? Y si aprendemos una técnica como esa, podemos usarla en caso de necesidad, ¿no? Ante las palabras de sus colegas, Patrick los miró como si fueran patéticos y dijo: oh, ¿es así? ¿Lo aprenderás y lo usarás? Deberíamos. Se estremecieron. Cada vez que ese bastardo demoníaco los miraba con una expresión tan patética, nunca sucedía nada bueno. Jaja, bastardo sin esperanza. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa ahora? Dijo Patrick bruscamente. Entonces dime. Si aprendes eso, ¿dónde y cómo lo vas a utilizar? Bueno, a corta distancia, si el oponente se acerca, podemos usarlo como contraataque. Por el contrario, podría entrar y atacar. ¿Por qué te acercarías mientras luchas con una espada? Eso es. A sus colegas que se quedaron sin palabras, Patrick continuó. Incluso si luchas a corta distancia, está bien, ¿no sería más rápido simplemente golpearlos con el escudo en la mano? ¿No estáis ya vosotros, los mayores, peleando así? Ante las palabras de Patrick, sus colegas momentáneamente usaron expresiones en blanco. Eso es verdad. Ahora que lo pienso. Podemos simplemente golpearlos con el escudo. O golpearlos con nuestro hombro. También podemos patearlos. Así es. Ya conocían bien los métodos de combate cuerpo a cuerpo. Luchar bajo el supuesto de estar armado con un escudo y usar una armadura de hierro, una carga de escudo usando el escudo y una carga de hombro usando los pebeteros de hombro eran básicos. Significaba que podían luchar perfectamente sin una técnica tan extraña. A sus colegas que parecían haber entrado en razón, Patrick chasqueó la lengua y dijo: TSK, mocosos, cegados por la novedad de una técnica y sin ver su esencia. Apuñalamiento, apuñalamiento, apuñalamiento. Las dagas les atravesaron el corazón. ¿Por qué la verdad debe ser tan dolorosa? Es por esto que los jóvenes punks son el problema. No se apegan al entrenamiento que estaban haciendo y simplemente se quedan con los ojos muy abiertos cada vez que ven algo un poco extraño o genial. TSK, solo porque sus cabezas se han vuelto un poco más grandes. Como dicen, hay una razón para todo lo que dicen los adultos. Había un Kondai, el tipo de anciano condescendiente que podrías dejar en cualquier parte del mundo y encajaría perfectamente. Un Kondai de primer nivel, del tipo que podría lanzarse a una conferencia interminable durante al menos una hora con la más mínima excusa. Desvergonzado, moralista e infinitamente hablador, era un verdadero maestro del arte. Eres el más joven aquí. Ni siquiera has tenido aún tu ceremonia de mayoría de edad.
Él no tiene modales. Sin modales. Mayor, estás esperando demasiado de un demonio al pedirle modales. Ah, ¿es eso así? Ante la feroz oposición de los mocosos, el anciano condescendiente Patrick dejó escapar un profundo suspiro. Ah, ni siquiera puedo sermonear a estos mocosos en paz. ¡Qué triste! Tan triste. De todos modos, si intentas aprender cada uno de estos trucos diversos, no hay fin para ello. Simplemente trabaja duro en lo que estabas haciendo. Justo lo que estabas haciendo. Pero Patricio. Ah, ¿y ahora qué? Sí, como dices, esa técnica no es muy útil. No fui tan lejos. Él es del tipo que solo sabe una cosa cuando le enseñas una. No, de todos modos, estás diciendo que podemos someterlos perfectamente sin algo así, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué utilizó específicamente una técnica tan única para someter a su oponente? Ante la pregunta de Alex, Patrick sonrió y dijo: es una de dos cosas. O bien quería demostrar su superioridad, como, puedo hacer cosas geniales como esta, o quería ocultar sus habilidades ya que todavía es la primera ronda. Ante las palabras de Patrick, Gerard frunció el ceño y dijo: ocultando sus habilidades, lo puedo entender, pero un sentimiento de superioridad. Un santo caballero que sirve a Dios no actuaría por una razón tan personal, ¿verdad? Sutilmente omitió la parte tácita. A diferencia de ti, pero ante las palabras de Gerard, Patrick se rió entre dientes y dijo: ¿para que tú, más que nadie, digas eso, señor? ¿Y yo qué? ¿Dónde crees que salió volando ese espadachín mágico y se quedó atascado? Solo entonces Gerard se dio cuenta. La pared donde el espadachín mágico había sido enviado a volar y estaba incrustada era exactamente el mismo lugar donde él mismo había sido enviado a volar por el ataque de Cierion. Era como si estuviera protestando porque podía hacer lo que había hecho Cierion. Al darse cuenta de eso, la expresión de Gerard se agrió. Entonces realmente fue una lucha de poder infantil. TSK, estos niños solo aprenden las cosas malas. La comisura de la boca de Patrick, que chasqueaba la lengua y se lamentaba, se curvaba torcidamente. Al final, aquí también ocurre lo mismo. Había pensado que incluso si servían a Dios, aquí podría ser un poco diferente. A diferencia de las llanuras centrales, en el continente de Pangemonia, reciben bendiciones directas de Dios y realizan milagros. Significaba que este era un mundo donde la existencia de Dios podía sentirse más directamente. Había pensado que en un mundo como este, el clero que servía a Dios sería un poco diferente. Había pensado que poseerían el carácter claro y puro exclusivo del clero que verdaderamente dedica sus cuerpos y mentes a su fe. Pero no fue diferente. Incluso si el mundo cambiara y el objeto de la fe cambiara, al final los humanos eran simplemente humanos. Bueno, bien. En ese caso, puedo sacarles la décima sin ninguna culpa. Dejando de lado las habilidades de los santos caballeros, sintió que tenía una idea aproximada de qué tipo de personas eran. Y la mirada de Patrick se volvió hacia el espadachín mágico de la Torre de la Verdad, que estaba siendo arrastrado después de desplomarse. Quiero eso. En verdad, lo que había captado el interés de Patrick en este partido no era Antorio, el genio prometedor de la Santa Teocracia, sino el espadachín mágico sin nombre de la Torre de la Verdad. Para un artista marcial, los elementos externos son, en última instancia, un desvío. Eso es lo que había entendido, pero eso parecía un poco diferente. A juzgar por sus habilidades con la espada, el mocoso parecía que Isabella lo golpearía, pero cuando usó el arma del alma, se volvió definitivamente más fuerte que Alex. Esto fue un poco sorprendente. Un arma del alma. Al principio pensó que era algo parecido a aquella espada llamada Isis o lo que sea, que el hijo de la familia del marqués Panola había usado antes. Pero fue diferente. Era mucho más poderoso que lo que había usado entonces el hijo del marqués Panola, y el usuario ejercía su poder con mucha más habilidad. Esto fue suficiente para despertar el interés de Patrick. Incluso en Jianghu, ocasionalmente había armas únicas que se llamaban armas divinas. Armas que podrían multiplicar la destreza marcial con solo poseerlas.
o armas que permitían al usuario mostrar misteriosos poderes sobrenaturales. Pero en la historia del Hyangumurim, ningún dueño de un brazo tan divino había alcanzado jamás la posición del más fuerte bajo los cielos. Porque había una clara desventaja. Cuanto mayor sea el poder del arma, más probable es que el usuario confunda ese poder con el suyo propio. Como resultado, se centran más en utilizar el poder del objeto divino en sus manos en lugar de perfeccionar su propia fuerza. La dirección de su búsqueda de las artes marciales se distorsiona. Al final, a largo plazo, un brazo divino se convierte en un tesoro oneroso que hace que el reino del usuario se estanque. Pero, en primer lugar, este no es Hyanggu. El mundo era tan diferente que era demasiado aplicar directamente el sentido común de Hyanggu. Y había oído que un arma de alma no era algo que cualquiera pudiera manejar. Sabía que la habilidad y el entrenamiento del usuario eran necesarios para manejarlo. Si es así, ¿no podría eso también clasificarse como una rama del estudio marcial? Patrick se lamió los labios y habló con Alex a su lado. Mayor, ¿hay alguna manera de conseguir esa arma llamada arma del alma? Hay. Ante la respuesta inesperada, el rostro de Patrick se iluminó mientras decía. ¿En serio? ¿Cómo? Puedes naturalizarte en la Torre de la Verdad. ¿No hay otra manera? Ninguno. Incluso cuando el emperador del imperio lo solicitó en el pasado, se negaron firmemente. Ese es el máximo secreto de la Torre de la Verdad. Tal como dijo Alex. La Torre de la Verdad nunca permite que las armas del alma sean sacadas afuera. En las raras ocasiones en que se saca o roba un arma del alma sin permiso, la Torre de la Verdad rastreará a todas las partes involucradas hasta los confines de la Tierra, independientemente de su estatus, y las matará a todas. Entre esos objetivos se encontraba incluso la realeza de una nación. Bastardos tacaños, deberían compartir cosas buenas. Patrick se quejó. Bueno, hasta cierto punto lo esperaba. Parecía que el arma del alma era el máximo secreto de la Torre de la Verdad. Era tentador, pero no fácil de aceptar, lo cual era una pena. Bueno, bien. Lo analizaré más adelante y por ahora me centraré únicamente en el torneo. Asterisco. El primer día de Arcana transcurrió sin problemas. Hubo quienes mostraron su prominencia desde el principio y quienes ganaron ocultando sus habilidades. En cualquier caso, los ganadores avanzaron a la segunda vuelta y los perdedores cayeron amargamente. Un punto de pesar fue que no pudieron ver las habilidades del contendiente al campeonato del Imperio, el nieto del Santo de la Espada. ¡Qué pena! Dicen que sus habilidades superan a las del Santo Espada a su edad. De ninguna manera es tanto, ¿verdad? Es solo algo que dicen. No, nunca se sabe. De todos modos, es una pena que no podamos verlo. Realmente lo es. El público también estaba muy decepcionado porque no pudieron ver el combate del nieto del Santo Espada, pero no pudieron evitarlo. Había recibido uno de los 6 boletos de cabeza de serie y ganó por defecto. Saltarse un partido en un torneo podría ser muy injusto. Pero la gente lo aceptó como si fuera natural. No era como si el nieto del Santo de la Espada no pudiera pasar la primera ronda de todos modos, y en lugar de toparse con un monstruo así y no poder pasar la primera ronda, simplemente lo dejaron así. Al final del primer día. Lo que llamó la atención de Patrick fueron los elfos que habían venido de la parte más septentrional del continente. Patrick, cuyo corazón latía de anticipación al ver elfos por primera vez en su vida, pronto se sintió decepcionado. Oye, ¿por qué están todos envueltos así? ¿Cometieron algún delito? La razón por la que Patrick se quejó fue que los elfos estaban fuertemente envueltos en ropa negra de la cabeza a los pies, y sus rostros también estaban cubiertos con máscaras, dejando solo sus ojos visibles. Tenía curiosidad por ver cuán hermosa era la raza bendecida con belleza por los dioses, pero no esperaba que aparecieran así. A excepción de sus largas orejas que sobresalen hacia un lado, ni siquiera sabrías que son elfos. A un tal Patrick, dijo Alex. No se puede evitar. Es para evitar problemas innecesarios, dicen. Ah. Ahora que lo pienso, eran una carrera con una historia bastante tumultuosa. Sí. Considerando su historia pasada, esa es una medida natural. Elfos.
La gente del bosque bendecida por los espíritus y una raza bendecida con belleza por los dioses. Su belleza y eterna juventud hasta el momento de la muerte habían sido durante mucho tiempo objeto de codicia por parte de los humanos. Aunque ahora estaban construyendo relaciones amistosas con los humanos, la raza élfica había necesitado muchas pruebas y errores para encontrar una distancia apropiada e interactuar con los humanos. No todos los humanos son buenos y no todos los humanos son malos. Tomó mucho tiempo aprender ese simple hecho. La raza élfica actual ha establecido varias reglas para reducir la fricción con los humanos y mantener relaciones amistosas, y una de ellas es esa. No muestres tu rostro desnudo a los humanos sin cuidado. Se trata de esconderse cuando están activos afuera porque la belleza de los elfos puede convertirse en objeto de codicia para los humanos. Es por eso que los elfos que participaban como representantes de Evergreen llevaban capuchas y se cubrían la cara. Patrick también conocía esa regla. Él lo sabía, pero el hecho de que se cubran tan fuertemente me hace querer verlo más. Oye, oye, oye. Eres un bastardo. Alex estaba aterrorizado y lo detuvo. Pero Patrick sonrió y dijo: No, mayor, ni siquiera tienes curiosidad. No lo hagas. Te lo digo, no. ¿Por qué cuando alguien me dice que no haga algo quiero hacerlo más? Bastardo loco, tendremos una guerra con los elfos. Ja ja ja. No te preocupes, ¿crees que me quitaría esas máscaras deliberadamente? Creo que lo harías. Correcto. Hijo de puta. Ya sea que Alex se estuviera volviendo loco o no, Patrick simplemente se rió entre dientes. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-117, capítulo 117. Capítulo 117. Si te sentiste lo suficientemente frustrado como para llorar, hazte más fuerte. 1. Comienza. Con el grito del árbitro comenzó el partido. Y Patricio observó con interés el estilo de lucha de los elfos que se desarrollaba. Oh. Entonces pelean así, ¿eh? El elfo usaba un sable ligero y delgado en lugar de una espada larga, gruesa y pesada, y no llevaba escudo. Su armadura también era de cuero ligero, mostrando movimientos que maximizaban su movilidad. Con movimientos tan rápidos y ágiles, rodearon al oponente y se acercaron bruscamente para atacar al enemigo. Splash. El oponente bloqueó el ataque con un escudo. Pero cuando intentó contraatacar, el guerrero elfo ya se había alejado. Al mismo tiempo, algo salió volando hacia él, atravesando el viento. Rápidamente levantó nuevamente su escudo y... ¡Can! Un pequeño cuchillo que golpeó su escudo cayó al suelo. Mientras creaban distancia, también habían controlado al enemigo para evitar que se acercara precipitadamente. Al ver esto, Patrick asintió con la cabeza y murmuró: Están peleando exactamente como pensaba. Desde el momento en que vio el equipo que llevaban, pensó que pelearían de esa manera. ¿Es porque su ropa parece la de un asesino? Su estilo de lucha también parece ser de ese tipo. De todos modos, la batalla se prolongó. Un elfo que aprovechaba la movilidad para golpear y correr, y un caballero defensivo que se mantenía firme con un gran escudo de torre y una espada ancha. Dado que dos luchadores con estilos tan extremadamente diferentes se enfrentaron, no parecía que el combate se decidiera fácilmente. Perderá quien cometa un error primero, se impaciente o se quede sin resistencia. Por cierto, qué pena. Con ese tipo de movimiento, habría un estilo de combate mucho más adecuado que un sencillo duelo uno contra uno. De hecho, el arma principal de los elfos, el arco, es famosa. Pero parecía que no lo estaban usando porque no era un arma adecuada para Arcana. En lugar de eso, utilizaron sus movimientos ligeros para luchar con espadas afiladas y cuchillos arrojadizos. Aún así, luchaban bien contra los representantes elegidos de cada país. Tener esa habilidad solo con un arma secundaria, no con la principal. Desde el punto de vista de Patrick, las habilidades de los elfos parecían considerables. Como tenían un sistema de entrenamiento diferente al de los humanos, no podía distinguir exactamente qué nivel de estrella tenían, pero lo mismo le pasaba a Patrick. En ese nivel, son al menos de 4 estrellas, e incluso en Jianghu, estarían en algún lugar entre un guerrero errante de primera y de segunda categoría.
Fue sorprendente que tuvieran ese nivel de habilidad luchando con un arma secundaria, no la principal, pero quizás el problema era que no era su arma principal. La resistencia del elfo que se movía rápidamente se agotó, ralentizando sus pies y, finalmente, permitieron que el oponente se acercara. ¡Ah! Y cuando el oponente empujó con fuerza a corta distancia, el elfo fue empujado hacia atrás sin poder hacer nada y derrotado. Ain't Nova, gana. Al final, en la primera ronda, 3 de los 5 elfos fueron derrotados y solo 2 avanzaron a la segunda ronda. Pero, independientemente de si ganaban o perdían el partido, no parecía importarles mucho. Al no verlos ni frustrados ni felices, parecía que no le daban mucha importancia a este torneo. De todos modos, de esa manera, el primer día del torneo, de 50 concursantes, 28 representantes, incluidos 6 que ganaron por defecto, avanzaron a la segunda ronda. Fue muy alentador el hecho de que entre esos 28 se encontraran 4 representantes del reino de Atronia, clasificado como una de las naciones más débiles. Al menos en estos arcanos, la vergüenza del pasado había sido definitivamente borrada en este punto. Pero esto está lejos de ser suficiente. ¿Empiezo a ponerme serio a partir de mañana? El primer día de Arcana. Patrick aún no había demostrado ni un poco de su habilidad. Asterisco. Para permitir el tratamiento de las lesiones de los concursantes y la recuperación de la fatiga, el torneo se lleva a cabo con un descanso de un día entre ellos. Durante ese tiempo, se decía que los sacerdotes visitaban y trataban personalmente las heridas de los concursantes, pero el reino Atronia no tenía ningún miembro gravemente herido. El único que resultó herido fue el derrotado Gerard, y ni siquiera eso fue muy grave. Y al día siguiente, los 28 fuertes guerreros que habían pasado el primer asalto comenzaron a luchar ferozmente. Ni una oportunidad. Kaan. El representante del reino del puerto y el representante del reino de la llama se enfrentaron ferozmente. Sus reinos estaban ambos alrededor del nivel medio de 4 estrellas. Pero el representante del reino de la llama ardía con más determinación. De los 5 compañeros que habían entrado desde su país, los otros 4 habían sido eliminados en la primera ronda. Entonces, sintió que si al menos podía llegar a la tercera ronda, salvaría la cara de su país. No puedo perder en absoluto. Para cumplir con las expectativas de sus colegas que lo observaban con entusiasmo desde atrás, hizo lo mejor que pudo. Y Bellius Maple gana. Yo gané. Estuvo muy reñido, pero logró ganar. La sangre brotaba de todo su cuerpo y era un estado que sería grave si no se trataba rápidamente, pero de alguna manera había logrado ganar. ¡Oh, excelente! Ganó con coraje. Con arena. Los arcanos de este año definitivamente están en un alto nivel. Para que un guerrero de nivel 4 estrellas luche así en la segunda ronda. Lo sé, claro. En el pasado, un jugador de 4 estrellas podía aspirar a las semifinales. Como dijo el público, los arcanos de este año fueron de un nivel particularmente alto. En gran número habían participado genios que habían mostrado su prominencia desde todo el continente durante varios años, y el nivel medio de los que se habían entrenado durante los mismos años que los genios también era bastante alto. Y finalmente apareció el principal contendiente para este torneo de alto nivel. García Reinardo. Dom Nule. Cuando el árbitro lo llamó por su nombre, respondió con voz pesada y potente y subió al escenario. Cabello rubio y ojos verde claro. Su impresión fue más amable que fuerte. Si no hubiera llevado armadura y sostenido una espada, habría sido difícil pensar en él como un caballero. Pero este mismo hombre era el genio que actualmente recibía más atención en el continente y era un fuerte contendiente por el campeonato en estos arcanos. García. Veamos tus habilidades. Antorio, el aspirante al campeonato de la Santa Teocracia, centró su mirada en el escenario, aunque su turno no fue por un tiempo. García Reinardo. Era la primera vez que lo veía en persona, pero había oído su nombre a menudo desde que era niño. Este niño podría derrotar a García. Debes derrotar a García. Si no puedes superar ese muro, el futuro de la Santa Teocracia será oscuro. Intenta más duro. De lo contrario, no podrás derrotar a ese monstruo. Antorio,
designado como el candidato a paladín más joven de la Santa Teocracia, y García, el genio elegido como sucesor del Santo de la Espada. Considerando la relación entre el imperio y la Santa Teocracia, que competía por la hegemonía en el continente, ambos estaban obligados a ser conscientes el uno del otro. Espero que salga un oponente decente. De lo contrario, será difícil evaluar sus habilidades. ¿Escuchó las palabras de Antonio? El árbitro llamó al oponente de García. Alex Rowan-Sky. El llamado oponente del genio fue Alex del Reino Atronia. Alex dejó escapar un profundo suspiro. Luego habló con el profesor Leite, que estaba detrás de él. Iré y haré lo mejor que pueda. Sí. La profesora Leite despidió a Alex con una expresión mezclada con ansiedad y disculpas. ¿Posibilidad de ganar? Honestamente, no podía esperar tal cosa. Pero solo esperaba que Alex pudiera hacer lo mejor que pudiera. No te pongas nervioso y haz lo mejor que puedas. Todo esto será tu experiencia. Sí. Entiendo. Y mientras Alex subía al escenario, Leite, que se quedó atrás, habló con Patrick. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué, el partido? No preguntas porque no lo sabes, ¿verdad? Ante las palabras de Patrick, el profesor Leite dejó escapar un profundo suspiro. No puede ganar, ¿verdad? Oye, sería una vergüenza esperar una victoria cuando la brecha de habilidades es tan amplia. Patrick sonrió. De hecho, en circunstancias normales, le habría dicho a Alex, no seas una vergüenza. No pienses en perder y quédate con él tenazmente, pero esto es un poco sorprendente. La falta de habilidades no era algo en lo que pudiera decir esas cosas. Alex también era un genio que había sido pionero en el reino de las 4 estrellas por su cuenta, pero eso no tenía comparación. El nieto del Santo de la Espada. Si el nieto es tan bueno, me pregunto qué tan fuerte es el abuelo. Fue Patricio quien había comenzado a reevaluar el nivel de las artes marciales de este mundo, gracias a la emisión de poder mostrada por Antonio desde la Santa Teocracia y ahora esto. Comienza. Con la señal de salida del árbitro, Alex fijó firmemente su postura. Sostuvo su escudo de cometa al frente y sostuvo su espada larga en ángulo con una mano. Y miró fijamente a su oponente. El armamento del oponente era una sola espada bastarda. No tenía escudo y su armadura era solo una armadura ligera. Hacia él, que sostenía cortésmente su espada con ambas manos, Alex se acercó lentamente. No hay ninguna sensación particular de presión. Al contrario. Parecía un poco pusilánime. Al carecer de la presión única que uno siente cuando se enfrenta a un oponente fuerte, Alex comenzó su ataque, apegándose a lo básico. Up. Un empuje que atravesó el viento con una voz aguda. El oponente lo detuvo con una maniobra defensiva de libro de texto y empujó su espada a cambio. Alex levantó rápidamente su escudo para desviar el ataque e intentó cerrar la distancia. El oponente dio medio paso atrás contra Alex y volvió a blandir su espada, y Alex blandió su espada larga para bloquear la espada. Se produjo una lucha por la fuerza. Con sus espadas cerradas, Alex y García se empujaron uno contra el otro, con sus centros hacia adelante, en una lucha por la fuerza. Umph. A juzgar porque no lo estaban presionando mucho en la lucha por la fuerza, Alex empujó con fuerza a su oponente hacia adelante. Swang. Con un agudo sonido de raspado de metal, Alex, que había hecho retroceder a su oponente, tenía un brillo en los ojos. Una oportunidad. Una oportunidad de oro aprovechada contra un pez gordo. Para aprovechar la oportunidad, Alex avanzó y rápidamente blandió su espada. Su espada larga, fuertemente imbuida de aura, atacó a García, y García también cubrió su espada bastarda con aura y respondió al ataque. Bang, boom, crash. Se desarrolló un intercambio completo de ofensiva y defensa utilizando el aura, y el público se conmovió. ¿Qué es esto? Es mejor de lo que pensaba. Está luchando bien. ¿Es fuerte su oponente, Alex Rowan-Sky? Nunca había oído ese nombre antes. Pero está peleando a la par de García. Parece que tiene una ligera ventaja. Él está avanzando. Ahora que lo pienso.
El público quedó bastante sorprendido. Para ellos, García era el nieto del santo de la espada y el mayor genio del continente. Que un García sí se involucre en un intercambio igualitario con un joven desconocido de la nación menor de Atronia. Esta fue una de dos cosas. O bien este joven llamado Alex era muy fuerte, o ¿es débil? no parece muy diferente de los otros concursantes. De ninguna manera. Se decía que ese joven tenía un talento que superaba al Santo Espada en su juventud. ¿No es ese un rumor falso? Algo que el hado del imperio difundió por error. El público se conmovió mucho. El intercambio que se desarrolló ante sus ojos fue muy emocionante y feroz, pero esto no era lo que el público esperaba. Esperaban ver cuán abrumadoramente dominante sería el nieto del Santo de la Espada, aclamado como el mayor genio del continente. ¿Pero que sea solo esto? En particular, Antonio de la Santa Teocracia, que había estado prestando mucha atención a García, temblaba con los puños apretados. ¿Simplemente, eso es todo? ¿Cuánta sangre y sudor había derramado desde que era joven para derrotar a este hombre? Aunque nunca lo había visto en persona, en la mente de Antonio, García era un muro poderoso que tenía que superar, una meta en la vida. Pero ahora que veía la realidad de su objetivo, sentía una sensación de traición que iba más allá de la decepción. ¿Para qué sirvió el ascetismo de los últimos años? Pensar que pasé años tan duros superando a una persona de este nivel. Antonio cerró los ojos. La escena que tenía ante él era tan decepcionante que no podía soportar verla. Ese hijo de a perra. Y había otro hombre temblando, y eso era. Tranquilízate, Sir Schneider. Tranquilízate, ¿es esto algo por lo que debemos estar tranquilos? Arg, estoy muy cabreado. Sabía que los niños de hoy en día eran unos cabrones, pero ese bastardo está en otro nivel. Es todo un arcoíris de podrido. El enfurecido Patrick y la profesora Leite intentan calmarlo. Los colegas del reino Atronia, que habían estado apretando los puños ante la buena pelea de Alex, observaron con incomprensión. Senior está peleando bien, entonces ¿por qué eres así? Cuando Isabella finalmente preguntó el motivo, Patrick espetó. Peleando bien, mi culo. Están jugando completamente con él. ¿Jugaste con? Sí. Ese bastardo García o como sea que se llame, solo está jugando. Simplemente está jugando con el mayor Alex, quien está luchando con uñas y dientes con todas sus fuerzas. ¿Qué dijiste? De ninguna manera. No puede ser tanto. Mira, solo mira y lo verás. Como dijo Patrick con los dientes apretados, sus miradas se dirigieron hacia la arena. Y poco a poco empezó a aparecer una diferencia que también podía notar. Keut. Una barra horizontal oscilaba con todo el poder de Alex. El oponente esquivó por poco la espada que blandió bruscamente para cortarle la cintura. Y el contraataque que siguió. Un corte horizontal, no diferente del ataque de Alex, rozó la cintura de Alex. Alex apretó los dientes nuevamente y empujó su espada. Un empujón dirigido a la cara. Después de que el oponente lo detuvo ligeramente, algo afilado atravesó el viento, voló hacia su cara, tocó ligeramente la punta de su nariz y regresó. Después de eso pasó lo mismo. Cabeza, piernas, muñeca. Todos los ataques que pretendía fueron anulados, y luego exactamente el mismo ataque regresó volando, retirándose sin infligir ninguna herida. ¿Desde cuándo? Todos sus ataques estaban siendo completamente contrarrestados e inmediatamente fue atacado con el mismo ataque. Como si le estuvieran enseñando, no. Mal. Luke. Así es como se hace. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-118, capítulo 118. Capítulo 118. Si estabas lo suficientemente frustrado como para llorar, hazte más fuerte. 2. Ja, ja, ja. Una risa débil escapó de los labios de Alex. Después de crear distancia blandiendo su espada con todas sus fuerzas, recuperó el aliento y dijo: ¿Estás jugando conmigo? A la pregunta de Alex, el oponente respondió con calma: No. ¿Cómo pude cometer un acto tan irrespetuoso en un duelo sagrado?
Entonces, ¿qué es esto ahora mismo? Es simplemente por lástima. ¿Qué dijiste? A mis ojos posees un gran talento. Un talento tan excelente que es un desperdicio estar en una nación pequeña y débil en la parte oriental del continente. Cuando uno ve un talento tan brillante, ¿no es natural querer pulirlo y refinarlo? Tú, a mí, aquí. García asintió con la cabeza y dijo. Aunque pertenezcamos a facciones diferentes, si somos camaradas que templan la misma espada, y si uno es un líder que recorre un camino más avanzado, ¿no es natural otorgar enseñanzas a los que se quedan atrás? No hay necesidad de avergonzarse. Tienes un talento suficientemente excelente. Es solo que estoy un poco más adelante por ahora. Los que van delante levantan a los que van detrás y se moderan unos a otros. Al final, ¿la espada no siempre se ha desarrollado ayudándose unos a otros de esta manera? Alex miró a su oponente con expresión estupefacta. Cuanto más miraba, más era esto. Al principio, ¿qué clase de burla novedosa era esta? ¿Podría ser esta la nueva provocación que está de moda en el imperio estos días? Él tenía esos pensamientos. Pero al mirar esos ojos claros, lo supo. Vaya, este bastardo habla en serio. El oponente hablaba en serio. Realmente estaba tratando de otorgarle enseñanzas en este momento igualando su nivel. Como si fuera su deber natural. García le dio a Alex una cálida sonrisa y dijo. No hay necesidad de agradecerme. Es natural. Hey. Por primera vez, Alex interrumpió a García. Como si ya no pudiera soportar escuchar esa mierda. ¿Qué es? Respecto a tu TGAICH-INGS tengo una manera que me gustaría pagarte. ¿Y qué es eso? Alex clavó su espada en el suelo y luego llevó su mano izquierda al interior de su codo derecho. Simultáneamente, su otro brazo derecho se levantó con el dorso de la mano hacia arriba, y en ese estado, levantó solo el dedo medio hacia arriba. Y lo único que dijo fue: Eres un verdadero pedazo de obra, ¿lo sabías? Eres un bastardo XING. Ah, qué tragedia tan lamentable. El excelente joven que una vez fue visto como un estudiante modelo de la Facultad de Caballeros de la Academia del Reino Atronia se había corrompido de manera tan excelente. ¿Hacer algo así en este glorioso escenario y en un partido que todo el continente estaba viendo? Todos los que miraban se quedaron con la boca abierta. ¿Qué? Ya ha crecido. Todos adultos. Aunque había un demonio que se sentía orgulloso. Quizás por eso hay que elegir su empresa con cuidado. Ejem. Ejem. García estaba extremadamente nervioso. En lugar de estar enojado, estaba genuinamente desconcertado. Era la primera vez que experimentaba algo así en su vida, por lo que no sabía cómo responder. El nieto del santo de la espada. El heredero de un ducado imperial. Un genio que había crecido recibiendo expectativas de todos desde que era niño. ¿Cuándo y dónde había recibido un hombre así tal trato? A García, que tenía dudas sobre cómo responder, Alex le dijo como si estuviera escupiendo las palabras. Vamos, sigue enseñándome. Y Alex, corriendo hacia adelante. García adoptó su postura con calma. No sabía por qué estaba enojado su oponente, pero primero tenía que concentrarse en el partido. En ese momento García se sobresaltó. Porque su oponente había hecho algo que desafiaba el sentido común. Toma esto. Alex arrojó el escudo de cometa que sostenía en una mano. TSK. Al ver el escudo giratorio volando hacia él, García chasqueó la lengua. Y blandió su espada bastarda, alejando el escudo. ¡Qué crudo! Cállate. Otro vino volando. Esta vez fue la espada. Esto es absurdo. Había arrojado el escudo para llamar la atención y luego arrojó su espada. En términos de tomar al oponente por sorpresa, se podía esperar una cierta probabilidad de éxito, pero aún así era demasiado poco convencional. Es inútil. García blandió tranquilamente su espada y también la rechazó. Ahora que el oponente había perdido todas sus armas, fue neutralizado. Ah. Esta vez quedó realmente sorprendido. Alex,
que se había quedado con las manos vacías tras lanzar su espada y su escudo, había acortado la distancia y estaba lanzando un puñetazo. Vaya. Movió la cabeza para esquivar el ataque, pero el puño que pasaba por su rostro era bastante pesado. TCH, él también esquivó esto. ¿Sabes pelear también con los puños? Te dije que te callaras. Alex continuó su ataque. Alex, que había tirado todas sus armas y había entrado con sus propias manos, extendió sus manos con todas sus fuerzas. Y García se dio cuenta. Él no sabe nada en absoluto. El oponente no sabía luchar con los puños. Él simplemente lanzaba golpes normales, no había ningún sistema para sus movimientos. Esta fue solo una lucha desesperada. Para decirlo de la mejor manera posible, fue simplemente un puñetazo aleatorio. No fue un acto propio de un talento que representara a una nación en el glorioso escenario de Arcana. ¿No es esto demasiado antiestético? García primero esquivó los ataques de Alex y dijo: Tranquilízate. Considere el honor de un caballero. ¿No te dije que te callaras? ¿Cuándo fue? Las manos de Alex habían agarrado los hombros de García. Era un movimiento tan alejado del estándar que no se había dado cuenta en absoluto. Y la cintura de Alex se inclinó hacia atrás con todas sus fuerzas, y luego avanzó para intentar un cabezazo. Keok. Fue un golpe decisivo. Pero supongo que ya no puedo seguir jugando. Desafortunadamente, su oponente era demasiado monstruo. García levantó su espada bastarda y bloqueó el cabezazo de Alex con la empuñadura. A Alex, que sangraba y se retiraba, García le dijo en tono de regaño: Tienes un gran talento, pero aún te falta disciplina mental. Si no te moderas más. ¿De qué estás hablando? Eres un bastardo molesto. No hay forma de hablar contigo. García meneó la cabeza como si no quisiera intercambiar más palabras con Alex. Entonces su espada se elevó sobre su cabeza. Terminaré esto con esto. Y la espada bastarda que cae. El aura blanca distintiva que se acumuló en él cayó justo frente a Alex. ¡Boom! En un instante, el aura blanca cayó sobre la enorme arena, mostrando un enorme poder destructivo. Alex no tomó la fuerza destructiva directamente, pero el simple hecho de quedar atrapado después lo hizo volar hacia atrás. Asterisco. ¡Oh! ¡Qué tremendo poder! Él no lo mató, ¿verdad? El público se conmovió. Al principio se preguntaron qué estaba pasando, pero desde el medio se dieron cuenta. García simplemente estaba igualando el nivel de su oponente. Y la habilidad de García, revelada nuevamente, fue la esperada. Su oponente también era un guerrero fuerte que había llegado a la segunda ronda de arcanos, pero era abrumadoramente dominante. En efecto, ese es García Reinardo. Antonio también asintió con la cabeza después de confirmar la habilidad de su rival. Al principio no lo había reconocido, pero con ese nivel de habilidad, era digno de ser reconocido como su rival. Espero pelear con él en persona. Asterisco. Keuk. Alex, que había sido enviado a volar, intentó levantarse a la fuerza. Pero no sirvió de nada. García Reinardo gana. Después de todo, el lugar en el que se encontraba estaba fuera de los límites. Al escuchar la declaración del árbitro, la fuerza se le escapó del cuerpo y Alex dejó escapar un suspiro. Esto es todo. Después de recuperar las armas que había tirado lejos, Alex regresó y sus compañeros le dijeron: Lo hiciste bien, Alex. Así es. Hiciste lo mejor que pudiste. Fue excelente. Además de su consuelo, el profesor Leite también asintió y dijo: El empate no fue a tu favor, pero llegar a la segunda ronda de Arcana es un resultado suficientemente excelente. Regresemos con la cabeza en alto. Sí. Gracias. Sí. Había hecho todo lo que pudo. Desde el momento en que supo que su oponente era el nieto del Santo de la Espada, supo que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Aún así, ¿no había hecho todo lo que podía? Por primera vez en su vida, también se desató a su antojo. Sí. Había hecho todo lo que pudo.
Voy a descansar un poco. Alex lo dijo y estaba a punto de salir de la sala de espera. Quería estar solo por un tiempo. Pero cuando Alex estaba a punto de irse, Patrick se paró frente a él con una expresión fría. Apoyado contra la pared con los brazos cruzados, Patrick miró fijamente a Alex. ¿Por qué? C.E. ¿No tenías algo que decir? ¿Yo o tú, mayor? Alex se mordió el labio inferior con fuerza. Era un tipo que realmente no podía entender, pero que fuera así incluso en un momento como este. Olvídalo. Alex simplemente intentó pasar y marcharse. Y cuando estaba a mitad de camino, la voz de Patrick vino de detrás de él. Patético bastardo. Si estabas lo suficientemente frustrado como para llorar, hazte más fuerte. Lo haré, aunque no me lo digas. Después de gritar con todas sus fuerzas, Alex salió de la sala de espera. Después de que Alex se fue, Kalin le dijo a Patrick. ¿Estará bien el mayor? ¿Sobre qué? No, solo. Parece que estaba muy decepcionado. Ante la preocupación de Kalin, Patrick dejó escapar una sonrisa. Estaría decepcionado. Luchó con todas sus fuerzas y ni siquiera pudo tocar un solo cabello de su cabeza. No, eso es. Ni siquiera fue reconocido como enemigo. Lo menospreciaron por completo y jugaron con él. Si eso no te frustra, no mereces sostener una espada. Debes sentirse avergonzado. Debes sentirse humillado. Si fuera yo, metería la nariz en agua de fregar y moriría. ¿Dónde estaba exactamente el fondo profundo de la personalidad de este bastardo? Mientras Kalin miraba con expresión amarga, Gerard dijo desde un lado. Pero era un oponente con el que seguramente perdería, ¿no? TSK, patético mayor. Patrick chasqueó la lengua y dijo. Te enseño algo muy, muy bueno, especialmente y gratis. ¿Qué es? En este mundo, no existe ningún oponente contra el cual puedas perder. La mirada aguda de Patrick atravesó a sus colegas. Como si quisiera decirte que nunca olvides lo que te voy a contar. La existencia de fuerza y debilidad en el poder marcial es, en última instancia, solo un proceso de discusión de las posibilidades de ganar. Nunca, por sí solo, conduce al resultado. En una pelea real, no importa cuán fuerte sea el enemigo, debes encontrar la más mínima posibilidad de ganar y hacer todo lo posible para ganar. No había nada que decir. Era raro, pero a veces Patrick decía cosas que eran como verdades que nunca podrían refutarse. Una verdad que cualquiera que viviera a espada naturalmente debería tener presente. Una verdad que conocían pero que con el tiempo se había desgastado tanto que se había erosionado y desaparecido, expresó con tanta claridad. Patrick continuó hablando. ¿Hacer lo mejor que puedas incluso si pierdes? Eso es una mierda. ¿Un bastardo que lucha pensando en la derrota se atreve a hablar de hacer lo mejor que puede? Un bastardo como ese merece ser golpeado hasta la muerte. Lo que el mayor Alex mostró en el partido podría haber sido un alboroto antiestético. Podría ser ridiculizado por otros. Pero el mayor hizo lo mejor que pudo. Y Patrick sonrió, miró a sus otros colegas y dijo. A ustedes, los mayores, les parece que parecía antiestético y lamentable. ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo dije eso? ¿De dónde sacas esas tonterías? No dije eso. Al ver a sus colegas estallar en protesta, Patrick se rió entre dientes y dijo. Vine. Entonces simplemente mira. Observa qué tipo de flor hará florecer un hombre llamado Alex Rowanski a partir del estiércol de esa vergüenza y humillación. Si miras, lo sabrás. Al ver esto, sus compañeros perdieron la palabra y cerraron la boca. Una firme creencia y confianza. Quizás Patrick se había preocupado por Alex mucho más que ellos, con sus simplistas palabras de consuelo. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-119, capítulo 119. Capítulo 119. Si te sentiste lo suficientemente frustrado como para llorar, hazte más fuerte. 3. Maldito bastardo. Ya estaba muerto de vergüenza, pero nunca pensó que diría algo así allí. Alex se agachó, se envolvió la cabeza entre las manos y se culpó a sí mismo.
Después de que la frustración de la derrota desapareció y la calma regresó, la primera emoción que reconoció fue la vergüenza. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a enfrentar a mis juniors ahora? Al menos los demás habían fingido no ver, pero él nunca pensó que Patrick, ese demonio malvado, daría en el clavo de esa manera. Maldito bastardo, no tiene ningún tacto. No, bueno, gracias a él revivió el espíritu de lucha que moría en su corazón, así que en ese sentido estaba agradecido. Estaba agradecido, pero... es vergonzoso. Arg. Mientras Alex se arrancaba el pelo y se culpaba a sí mismo, alguien se acercó y habló. ¿Qué importa? Cosas así suceden en la juventud. Alex levantó la cabeza y miró a la persona que había hablado. Allí estaba un anciano con una impresión benévola. La ropa que vestía era normal y era un anciano de complexión extremadamente normal y barba corta. ¿Quién eres? Alex dejó de arrancarse el pelo por un momento, se levantó y habló cortésmente. El anciano mantuvo su sonrisa benévola y dijo: «Vi tu partido. Fue impresionante». Fue. Bueno, debe haber sido impresionante. Lo habían jugado completamente, se enojó y se puso furioso. Ni siquiera ese alboroto funcionó y perdió por el único golpe de su oponente. Debe haber sido un perdedor verdaderamente impresionante. Pero la cálida sonrisa en el rostro del anciano no mostraba burla ni desprecio alguno. Al contrario, con una sonrisa llena de orgullo y benevolencia, el anciano le dijo a Alex: «Vine a disculparme, pero parece que no es necesario». Eso sería una descortesía para ti, ¿no? ¿Una disculpa? Por favor, sigan esforzándose aún más en el futuro. El anciano así lo dijo y se alejó de Alex. La espalda recta del anciano en retirada de alguna manera dejó una fuerte impresión en Alex. ¿Quién diablos será ese? Asterisco. Un rato después. La sala de espera donde se alojaba la delegación de la nación más fuerte del continente, el Imperio Venator. Como corresponde a la nación más fuerte del continente, incluso ahora, con la segunda vuelta en curso, sus 5 representantes permanecieron. Así que el ambiente debería haber sido bueno, pero... ¿Qué él? La realidad en este momento era nada menos que desastrosa. Los profesores de la Academia Imperial encargados de dirigir a los representantes de los arcanos yacían en el suelo, cubiertos de sangre, y los jóvenes atletas elegidos como representantes estaban congelados, parados contra la pared. Y en medio de la desastrosa escena, un anciano sacó un pañuelo, se secó el puño manchado de sangre y dijo: «Toat lumea, ridicte. Ahora mismo». Sí, señor. Entendido. Los profesores que gemían en el suelo se pusieron de pie de un tiro. A ellos, con el rostro hinchado, les dijo el anciano con ojos fríos: «Son niños. Digamos que pueden ser así porque todavía son inmaduros e irreflexivos. Pero para ustedes, los profesores de la academia, ver una exhibición tan vergonzosa y no decir una sola palabra de reprimenda al estudiante que regresó». ¿Por qué mi nieto actuó de manera arrogante con mi nombre en su espalda, amenazó con cortarte el cuello? No, domnule. Eso nunca sucedió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaste en paz? ¿Estás diciendo que le diste un respiro por tu cuenta, porque García es mi nieto? Ante la pregunta directa del anciano, todos los profesores inclinaron la cabeza al unísono. Lo sentimos. Nuestros pensamientos fueron breves. Vamos a rectificar esto. Entre los profesores que ahora se encontraban ante el anciano, 2 pertenecían al reino de las 6 estrellas y uno era un guerrero fuerte que había alcanzado el reino de las 7 estrellas, llamado el Pináculo. Eran individuos que podían mantener su dignidad incluso cuando se presentaban ante el rey de una nación. TSK, cosas patéticas. Pero una potencia de 7 estrellas estaba, frente al anciano que tenían delante, tan aterrorizada como un niño atrapado por sus padres después de hacer algo malo. No se pudo evitar. El anciano que les precedió era una figura que inspiraba el respeto de todos los caballeros de este continente. Para quienes vivían a espada, era un ser respetado y temido incluso más que el emperador del imperio o el papa de la Santa Teocracia. El santo de la espada, Duque Carlos Reinardo.
El caballero más fuerte del continente. El espadachín más fuerte del continente. El humano más fuerte. El hombre que ostentaba todos estos brillantes títulos era él. Cuando se enteraron de que él había llegado personalmente a la sala de espera, todos los profesores y estudiantes lo aplaudieron. Nunca habían imaginado que el santo de la espada vendría a animarlos en persona. Solo una persona, García, nieto del santo de la espada, había mostrado una reacción diferente. Yo tengo que correr. En ese momento, los profesores y sus colegas no sabían por qué García actuaba de esa manera. Pero después de que el santo espada entró en la sala de espera, rápidamente descubrieron el motivo. Oh, comencemos con una paliza. ¿Y ahora? Los profesores supervisores con la cara hinchada y los estudiantes que ni siquiera podían mirar a esos profesores, congelados y rígidos. El ambiente en la sala de espera era realmente desastroso. García. Sí. Abuelo. ¿Sabes qué hiciste mal? Sí. Yo hago. Eres un niño tonto. Carlos frunció el ceño. ¿Qué sabía él? La respuesta disciplinada de García en este momento no fue saber su culpa. Era simplemente él sometiéndose incondicionalmente por miedo y obediencia hacia su abuelo. Un reflejo de sumisión y obediencia. Una vista que no se podía encontrar en un espadachín que había alcanzado cierto nivel, pero como su oponente era quien era, García no dudó en inclinar la cabeza. Al ver a su nieto inquieto mientras observaba la expresión de su abuelo, el duque Carlos dejó escapar un profundo suspiro. Levanta la cabeza. ¿Quién tiene la culpa? Todo esto es culpa mía. De hecho, quien más influyó en la formación de la personalidad de García fue el propio Carlos. Al principio había fracasado estrepitosamente en la crianza de sus hijos. Tuvo 3 hijos y ninguno de ellos había crecido adecuadamente. Como resultado de descuidar a su familia mientras se dedicaba al camino de la espada, dejar la educación de sus hijos a su esposa y ser indiferentes, los 3 habían crecido hasta convertirse en sinvergüenzas escandalosos. Decepcionado al ver a sus hijos, que habían crecido siendo basura, actuando con arrogancia con la fama de su padre y el poder de la familia ducal, y cometiendo atrocidades, el santo de la espada se sintió muy decepcionado. Había intentado corregirlos tardíamente, pero sus sermones, de un padre que había sido indiferente todo el tiempo, no tuvieron ningún efecto en sus hijos adultos. Al final, incluso el santo espada del mundo había fracasado en la crianza de sus hijos. Lo único que podía hacer era enviar a sus hijos a una finca rural para que no causaran más problemas a quienes los rodeaban. Fue entonces cuando apareció su nieto García, y se convirtió en una gran esperanza para él. Cuando lo vio agarrando una espada de madera tan pronto como pudo caminar e imitando lo que estaban haciendo los adultos, el santo de la espada se sorprendió mucho. Para otros, podría haber parecido las lindas travesuras de un niño, pero él se dio cuenta. Un genio. Un verdadero genio que tenía el talento para superarlo. Inmediatamente le arrebató el niño a su hijo y a su esposa, casi como si se lo arrebatara, y crió él mismo a su nieto. A diferencia de sus 3 hijos, a quienes había descuidado y arruinado, prestó extrema atención a su nieto, perfeccionando su talento y carácter. Lo disciplinaba estrictamente cada vez que intentaba extraviarse, aunque fuera un poco, y no aceptaba ninguna infantilidad. Pensó que había hecho todo lo posible para criarlo como un excelente caballero. Como resultado, el talento de su nieto floreció magníficamente. Pero él es mentalmente muy inestable. A diferencia de sus hijos, había sido educado estrictamente para no crecer como un sinvergüenza, por lo que no hubo problemas con su comportamiento. Al menos en la superficie. Pero tenía un miedo intenso hacia él, su abuelo y su amo, y para resolver ese miedo, a menudo ignoraba a sus compañeros y mostraba un sentido de superioridad. Al principio pensó que no era un gran problema, pero con el paso del tiempo ese aspecto se hizo más prominente. Miedo extremo y sumisión hacia su abuelo. Como rebote, mostró arrogancia hacia sus compañeros. Esto no era bueno para él como espadachín ni como ser humano. Ja, ja, ja. Dicen que criar hijos nunca sale según lo planeado. Al mirar la cara congelada de su nieto, no parecía que regañarlo aquí resolvería el problema. El santo de la espada ordenó tranquilamente a su nieto. En los partidos restantes,
no pierdas la cortesía hacia tus oponentes y haz lo mejor que puedas. ¿Me estás diciendo que los mate? Eso no es todo. Te digo que hagas lo mejor que puedas en el partido para no faltarle el respeto a tu oponente. Sí. Lo entiendo, abuelo. El rostro de García mostraba claramente el sentimiento. ¿Qué clase de instrucción ridícula es esa? Sin embargo, nunca rechazó la orden de su abuelo y simplemente obedeció, lo que solo fue frustrante para el santo de la espada. Ojalá alguien pudiera romper la arrogancia de este niño. ¿Pero habría alguien? Incluso en Arcana, donde habían participado talentos seleccionados de todo el continente, ¿habría un monstruo que pudiera derrotar a este genio? Asterisco. Después de Alex, los demás representantes del reino Atronia que participaron hicieron lo mejor que pudieron. Impulsados por el consejo de Patrick, no se rindieron sin importar a qué oponentes se encontraran y lucharon para ganar con todas sus fuerzas. Pero sus habilidades fueron insuficientes para superar el muro de la realidad que fue la segunda ronda de arcanos. Kalin conoció a un guerrero elfo e hizo lo mejor que pudo hasta que le incrustaron 7 cuchillos en el cuerpo, pero perdió el conocimiento debido a un sangrado excesivo. Isabel luchó contra un santo caballero de la Santa Teocracia, pero su brillante niebla step, que había aprendido de Patrick, fue un mal enfrentamiento. Sus movimientos fueron muy restringidos por el oponente que exudaba presión en todas direcciones usando el poder sagrado, y al final, desde el momento en que comenzó el choque de fuerzas, fue empujada hacia atrás sin poder hacer nada y se perdió al salir de los límites. De los 4 representantes que participaron en la segunda vuelta, 3 fueron eliminados. Con esto, los arcanos para todos los representantes excepto Patrick habían terminado. Todos, no se desanimen. Todos ustedes fueron suficientemente excelentes. Arg. Estoy tan enojado. Como profesor de la Facultad de Caballeros, como caballero del Reino de Atronia, estoy orgulloso de todos ustedes. Es vergonzoso. Estoy tan avergonzado, ¿lo ves? Así que todos, mantengan la cabeza en alto e inflen el pecho. ¿Dónde está el agua de fregar, eh? El agua de fregar. El profesor Leite hizo todo lo posible para consolar a los representantes, pero no sirvió de nada debido al archidemonio que estaba a su lado y que estaba arruinando el ambiente. Al final, el profesor Leite suspiró y dijo: ¿Es algo por lo que estar tan enojado? Por supuesto que lo es. La derrota de nuestro equipo es la 15ª cosa que odio. Odias demasiadas cosas. De todos modos. Patrick cortó las palabras del profesor Leite y miró a sus colegas. En un instante, los 4 colegas se estremecieron y se acurrucaron juntos. A esos colegas, dijo Patrick. La vergüenza termina aquí. Ustedes, los mayores, eran incompetentes y débiles, así que perdieron, pero afortunadamente aún no ha terminado. Porque estoy aquí. ¿Es bueno que estés aquí? Creo que es algo malo. Para ser precisos, es algo terrible. Una cosa terrible y miserable. Aunque dijeron eso, los demás colegas también tenían un rayo de esperanza. Puede que hayan chocado contra el muro de la realidad y esto podría ser todo para ellos, pero para ese monstruo, fue una historia diferente. ¿No desconocían por completo dónde se encontraba la base del monstruo llamado Patrick Schneider? Por supuesto, estos arcanos estaban repletos de monstruos, incluido el nieto del Santo Espada, pero aún así, si fuera Patrick. ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? Ante la pregunta de Alex, Patrick hinchó el pecho y dijo como si fuera obvio. El campeonato, por supuesto. El nieto del Santo Espada y Antorio de la Santa Teocracia no son oponentes fáciles. Eso es solo a nivel de ustedes, los mayores. Te lo mostraré. Que el nivel es realmente diferente. Ustedes, los mayores, miren desde aquí. En ese momento, el árbitro llamó el nombre de Patrick. Patrick Schneider. Oh, me están llamando justo a tiempo. Patrick tomó su espada y subió al escenario. Mirando la espalda de Patrick, dijo Gerard. Ese loco bastardo habla de ganar Arcana como si fuera a un pub a comprar una ronda de bebidas. Sus entrañas son realmente. Alex, ¿qué opinas? ¿Sobre qué? ¿Puede ese tipo realmente ganar? ¿Crees que lo sabría con solo preguntar?
Luchaste contra un contendiente al campeonato, ¿no? También luchaste contra Patrick, ¿no sientes nada? Ante las palabras de Gerard, las miradas de Isabella y Kalin también recayeron sobre Alex. Y Alex dejó escapar un profundo suspiro y dijo: ¿Qué sabría yo? Era imposible siquiera exponer sus verdaderas intenciones. Después de quejarse así, Alex pensó por un momento y luego continuó. Sin embargo. ¿Pero qué? No puedo imaginarme a ese malvado archidemonio perdiendo. Ante esto, los demás colegas asintieron con la cabeza como si estuvieran de acuerdo. Bueno, yo siento lo mismo. ¿No sería más probable que un demonio descendiera aquí y ahora? ¿Entonces Patrick realmente va a ganar? Ante un comentario de Isabella, el grupo guardó silencio por un momento. Campeonato Arcana de Patrick Schneider. Después de pensarlo un momento, dijeron con expresiones amargas. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno para nuestro país. ¿Qué pasa con todo el continente? Un archidemonio malvado tan malvado que incluso los demonios se inclinarían para aprender de él, ascendiendo a la posición más gloriosa entre todos los talentos del continente. Después de imaginarlo por un momento, sacudieron la cabeza. ¿A qué se está convirtiendo el mundo? Oh, Yupinel. No, en este punto, desearía que incluso el dios de la destrucción, Callaron, hiciera algo al respecto. Ah, me estoy volviendo loco. Si gana, debería ser algo bueno, ¿por qué tenemos que tener estas preocupaciones? Eso es lo que estoy diciendo. Eran mocosos que se habían dado cuenta de que el mundo no era tan simple. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-120, capítulo 120. Capítulo 120. Se dieron 3 strikes, 1. El oponente de Patrick en el escenario era un espadachín mágico de la Torre de la Verdad. Otros podrían haber suspirado y refunfuñado ante la aparición de un espadachín mágico, uno de los pilares de las 3 grandes potencias, pero... ¡oh, momento perfecto! Esta fue la reacción de Patrick. De todos modos tenía muchas preguntas sobre esos espadachines mágicos. Sin mencionar a ese mocoso que era nieto del santo de la espada o lo que sea, sentía que tenía una idea general de qué tipo de personas eran los santos caballeros de la santa teocracia. Pero Patrick aún desconocía la existencia de esos espadachines mágicos. La magia en sí es algo que nunca existió en Jiangu. Patrick también tenía curiosidad. ¿Qué tan fuertes eran esos espadachines mágicos? ¿Y qué tipo de potencial poseían? Había muchas maneras de verificarlo, pero ¿no era la mejor manera de luchar contra ellos directamente? Soy George Austin, de la Torre de la Verdad. Oh, él es educado. Sintiéndose un poco impresionado, Patrick decidió enfrentarlo adecuadamente. Soy Patrick Schneider del Reino Atronia. Incluso si pierdes contra mí aquí, no te desanimes demasiado. Soy un espadachín mágico que ha recibido entrenamiento de élite de la Torre de la Verdad. Entre ellos, yo soy uno de los más fuertes. Ah, cierto. Ya veo. El sentimiento de impresión fue cancelado. Como era de esperar, este era el problema con los niños de buenos orígenes. Tú también necesitas fisioterapia para un cultivo mental adecuado. No te preocupes. El hermano mayor es muy bueno en eso. Patrick concluyó así. ¿Empezamos entonces? Parece que no lo entiendes del todo. La fuerza de un espadachín mágico nutrido por nuestra Torre de la Verdad está más allá de tu imaginación. Hey. Patrick lo interrumpió y dijo. ¿No podemos simplemente luchar rápido? Odio cuando la gente habla mucho antes de pelear, es lo 28º que odio. Parece que odias muchas cosas. Es porque soy un poco delicada. ¿Desde cuándo delicado y imbécil se convirtieron en sinónimos? De todos modos, hagámoslo. Ven a mí. Mientras Patrick hacía señas con los dedos, el espadachín mágico llamado George dijo. No te arrepientas. Surión, Céfalo, Briel. Luego, la pulsera, los pendientes y el collar que adornaban su cuerpo lo transformaron y lo envolvieron. Oh, 3 de ellos. Patrick observó a George con interés.
La forma en que brillaba en 3 colores diferentes era bastante espectacular de ver. Dicen que cuantas más armas de alma uno pueda manejar, más superior será un espadachín mágico, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Qué tan sobresaliente es alguien que puede manejar 3? ¿Es eso lo que te da curiosidad ahora mismo? Sí. Tengo curiosidad. Ante las palabras casuales de Patrick, George puso cara de amargura y luego dijo: Te lo diré si me ganas. ¿En serio? Entonces hagámoslo. Patrick hizo una seña con la mano y dijo: 3 strikes. Ah, no lo sabrías ni aunque lo dijera así. Entonces, te dejaré hacer 3 movimientos. ¿Qué dijiste? Vamos. Arrogante. La expresión de George se desmoronó brutalmente. Apuntó con su espada a Patrick y gritó: Hazlo volar, Surion. Entonces, un enorme torbellino, como un tifón, estalló en todo su cuerpo y atacó el de Patrick. Ante la tormenta de viento fuerte que parecía que destrozaría un cuerpo si lo atrapaban, Patrick sonrió y se movió. Pasos de nube de 9 dragones. En ese instante, el cuerpo de Patrick se volvió borroso y escapó instantáneamente del alcance del ataque. Eok. George, su oponente, quedó atónito. Todos los rastros de Patrick habían desaparecido por completo de su vista. Y entonces, mientras estaba allí aturdido, una voz vino detrás de él. 1. George rápidamente arrojó su cuerpo hacia adelante y rodó. Y cuando miró apresuradamente hacia atrás, Patrick estaba allí de pie, todavía sin haber desenvainado su espada, sonriendo y mirándolo. Keuk. En ese momento se dio cuenta. Su oponente realmente iba a dejarle realizar 3 movimientos. ¿Te estás burlando de mí? No es burla. Simplemente sentí un poco de curiosidad y, honestamente, es justo que conceda 3 movimientos. Bueno, algo así. De todos modos, sigue adelante. Te arrepentirás de esto. Y George activó su otra arma del alma. Sepal, dispersa la luz. Entonces, un deslumbrante destello de luz brotó de su cuerpo. ¡Guau! No puedo ver. Inmediatamente después explotó el poderoso destello de luz que cegó incluso al público. Cuando su visión regresó, lo que vieron fue a George dividido en docenas de figuras. ¿Qué es eso? Es una técnica de ilusión que utiliza magia de luz. De hecho, la magia de los atributos de luz también se puede utilizar de esa manera. Entre el público había gente conocedora. Como decían, se trataba de una técnica de ilusión que utilizaba magia luminosa. Entre los magos, puede que solo sea un truco sencillo, pero para los espadachines mágicos era un método mucho más útil. Las ilusiones creadas por la luz pronto rodearon a Patrick en un círculo. Y las ilusiones de George, cada uno en una pose diferente, rodearon a Patrick. George está intentando terminar con esto rápidamente. Puede terminarlo así. Pensé que su oponente era bastante bueno, pero parece que esto terminará anticlimáticamente. Los espadachines mágicos de la Torre de la Verdad que estaban viendo el partido pensaron que este sería el final. Hasta donde ellos sabían, ese era uno de los patrones ganadores más seguros de George. A menos que uno fuera un espadachín mágico con los medios para lanzar un ataque de área amplia en todas direcciones o un caballero de 7 estrellas, era imposible contraatacar en ese estado. Aquí voy. Las ilusiones de George, divididas en docenas, atacaron simultáneamente a Patrick. Ante los ataques de las ilusiones que venían de todas direcciones, Patrick sonrió. ¡Qué trucos tan baratos! En ese instante, el cuerpo de Patrick se dividió en 8, ocupando las 8 direcciones. Eok. El atacante George estaba horrorizado. Rápidamente levantó su espada para bloquear el ataque de Patrick, pero fue inútil. En el momento en que vio las 2 espadas apuntando precisamente a su cuello y abdomen inferior, cerró los ojos. Eok. Keoeok. George sintió que algo le golpeaba poderosamente el pecho y salió volando hacia atrás. Después de volar unos 3 metros y caer al suelo, se levantó apresuradamente y dijo: ¿Eres también un espadachín mágico? No, no lo soy. No minte. Entonces,
¿Cuál era esa técnica de ilusión hace un momento? ¿Qué técnica de ilusión? El cuerpo sonriente de Patrick se volvió ligeramente borroso. Y cuando reapareció, fue a la izquierda de George. Keuk. George blandió su espada reflexivamente. Pero su espada pasó justo a través del Patrick de la izquierda y, en cambio, desde detrás de él, desde la derecha de su posición original, se escuchó una voz. Este nivel de clonación se puede realizar con pura habilidad. La clave es la velocidad y el control, y la distribución adecuada del resplandor del ki. Ante las palabras de Patrick, George tenía una expresión aturdida. Lo que Patrick acababa de decir eran palabras que nunca había escuchado en su vida. Era como si estuviera en una clase de teoría de magos de alto nivel, no podía seguirlo en absoluto. De todos modos, queda uno más. Dame tu mejor oportunidad. Ante las palabras de Patrick, George se mordió el labio con fuerza. Bien. No te arrepientas. Luego, por primera vez, se formó una aura intensa en la espada de George. Aproximadamente 4 estrellas, supongo. Parecía que también se había entrenado diligentemente como espadachín puro, no solo como espadachín mágico. Y eso no fue todo. Surion, habita en mi espada. Cefal, dispersa la luz. Briel, habita en mí. Luego, las 3 luces de su cuerpo brillaron aún más intensamente. Una brisna de viento se superpuso a su aura y se crearon docenas de sus clones. Al mismo tiempo, todos los clones comenzaron a moverse erráticamente en todas direcciones, teletransportándose a través del espacio. Oh, esto es realmente interesante. Había oído que los magos podían moverse a través del espacio. Pero también había oído que era imposible para cualquiera que no fueran magos de muy alto nivel que habían centrado su investigación en la magia espacial. Pero el arma del alma Briel que poseía George era una rara arma del alma que utilizaba magia espacial. Mientras teletransportaban continuamente el cuerpo real a través del espacio, los clones creados por la luz también mostraban la misma apariencia. En el escenario, decenas de Georges parpadearon, desapareciendo y reapareciendo en un instante. Eso es una locura, ¿cómo se supone que vas a superar eso? ¿Es ese hombre la carta oculta que la Torre de la Verdad envió a estos arcanos? Así parece. El público estaba asombrado y los concursantes que veían el partido estaban perplejos. Los concursantes reflexionaron sobre qué harían si fueran Patrick y tuvieron que afrontarlo. Aunque eran talentos elegidos de varios países del continente, no había más de 5 hombres aquí que confiaran en adoptar la técnica de George en este momento. Bueno, aquí voy. Ante la amenaza de George, Patrick sonrió. Dibujó sus espadas gemelas por primera vez y dijo: «Ven a mí». En el momento en que terminaron esas palabras, docenas de Georges cruzaron simultáneamente el espacio y atacaron a Patrick. Para los que observaban, parecía como si decenas de Georges estuvieran atacando a Patrick, aunque solo uno de ellos era real. Y en el momento siguiente. Dragones gemelos 8 formas de espada, quinta forma, torbellino de escala de dragón. Un viento mucho más grande y violento que el torbellino que George había utilizado envolvió toda la arena. Era una técnica definitiva que manifestaba la espada ki en forma de torbellino, no de viento creado por magia. En otras palabras, cada ráfaga de este viento era aura. Keoeok. Kvan. George fue enviado volando hacia atrás como un niño atropellado por un carruaje. Tumbado en el suelo, miró a Patrick con expresión horrorizada y dijo: «Esto es. Tormenta Tornado, ¿eres realmente un espadachín mágico? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué le das un nombre extraño a la técnica de mi secta? ¿Estás diciendo que lo que acabas de hacer no fue magia?» «No. Ni siquiera he aprendido magia. Eso no puede ser». «Está claro que sí». «Ah, basta». Patrick se rompió el cuello a izquierda y derecha y dijo: «Como estudiante de último año de Hyangbu, he concedido 3 goles». ¿Qué fue eso? No sabía qué era, pero tenía un mal presentimiento. A George, que retrocedía con cautela, Patrick le dijo con una sonrisa brillante: «Por lo tanto, declaro que toda mi violencia a partir de ahora no es contraria a la justicia». «No. Eso no es todo. Originalmente,
Que un estudiante de último año conceda 3 strikes a un estudiante de tercer año es un acto de misericordia y tiene el significado de nutrir el talento del estudiante de tercer año. Definitivamente no es un permiso para una agresión justificada. Definitivamente no debería serlo, pero... Aquí voy. En ese momento, en el continente de Pangemonia, los verdaderos caminos de Hyangbu habían caído al suelo. Eok. George se horrorizó al ver a Patrick, quien instantáneamente había cerrado la distancia. Tuvo que responder de alguna manera, pero todo su cuerpo, tomado completamente por sorpresa, se congeló. En la visión de George, el puño de Patrick apareció muy magnificado. Geok. Crack. Cuando el puño que se había pegado a su rostro se desprendió, un espeso rastro de sangre se extendió. Y Patrick dijo: ¿Estás bajando la guardia después de un golpe? Siguió un ataque continuo. Back. Kwajik. Peeok. Se golpeó el muslo con la parte plana de la espada, le pisoteó el pie y luego volvió a golpearse la cabeza. La poderosa combinación hizo llorar a George. Pero... ¡ah! Él blandió su espada con fuerza. Curiosamente, en ese momento valía la pena seguir fielmente el consejo de Patrick. Si no contraatacaba, solo recibiría más golpes. Entonces tuvo que contraatacar. Descuidado. Geok. Yo. Debería recibir menos golpes. ¿Por qué lo golpeaban más? Él no podía entender. En ese momento, lo único que podía oír era la risa cordial de algún ser malvado y el dolor extremo que se extendía por todo su cuerpo. Este bastardo se está portando mal mientras un adulto lo educa. Asionat. Kwajik. Ujijik. La habilidad de un espadachín mágico, la torre de la verdad, ¿es esa tu habilidad, bastardo? Odio a los bastardos que actúan de manera arrogante sin siquiera conocer sus propias habilidades. Es la 39ª cosa que odio. Peeok. Peón. Quan. Ja, esto es divertido. Kwajik, ujik. Peok. Contacto.